Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Yo soy el doctor Marcos Palacio y a continuación voy a hacer la presentación de mi tesis doctoral que lleva por el nombre Polimorfismo GIN3 en el gen de la lipoproteína lipasa y su asociación con dislipidemia en individuos adultos del estudio del síndrome metabólico del municipio Maracaibo del estado Zulia. Esta investigación fue tutoreada por mi tutor, el doctor Balmore Bermúdez, maestro y amigo, en el Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas Dr. Félix Gómez, dirigido por nuestro profesor, el doctor Clímaco Cano. Y tiene como objeto optar al grado de doctor en metabolismo humano por la Universidad del Zulia. Vamos a comenzar con el planteamiento del problema. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo ya de hace más de 20 años una de las primeras causas de mortalidad a nivel global, a nivel mundial, no exento de esto a nivel de las Américas, donde ocupa un 28.1% de la mortalidad general, observándose un incremento de más de 2 millones de casos hasta llegar a 9 millones de muertes en el año 2019. En Venezuela sigue siendo también la primera causa de moro y mortalidad de punto de vista global con un 33%, un porcentaje aún mayor que en las Américas. Datos estos del anuario estadístico del Ministerio de Salud Pública. Para el estado Zulia, la mortalidad general, de acuerdo a las enfermedades cardiovasculares en el 2014, vemos que es de 23.81%. Todos estos datos nos indican de que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel global. Pero también nos hace preguntar, ¿será cierto lo que dicen algunas investigaciones que está disminuyendo la enfermedad cardiovascular a nivel mundial en las últimas décadas? Pues es verdad que a más de 2 millones de casos que se han acumulado hasta el año 2019, se ha visto de que existe una mayor preponderancia de casos, sobre todo a nivel de lo que es el Pacífico Sur, observándose en la región europea una disminución de los casos por tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes desde los años 1980 hasta el 2000. Fíjense cómo en hombres, ¿verdad? Existe una disminución de 540 a 260 muertes por cada 100.000 habitantes en la región europea y en mujeres de 260 a 130 muertes por cada 100.000 habitantes en mujeres, con una reducción global de 341.000 muertes por enfermedad cardiovascular. La mayoría de esta disminución de casos de mortalidad por enfermedad cardiovascular son debidas en un 47% al mejor control terapéutico de enfermedades como el infarto de miocardio y sus complicaciones como la angina posinfarto y también el manejo de la insuficiencia cardíaca. Pero además de eso, el 44% de la reducción de esta tasa de mortalidad es debida a un mejor control en los factores de riesgo cardiovasculares. Dentro de estos factores de riesgo tenemos el colesterol total con una reducción del 24%, el control de la presión arterial que lleva a una reducción de hipertensión de un 20%, un mejor control del tabaquismo con un 12% y del sedentarismo con un 5%. Todos estos datos pues, nos permiten obtener un panorama bastante importante con relación a lo que es un mejor control de los factores de riesgo cardiovasculares, como es el caso de la dislipidemia y su repercusión sobre las posibles enfermedades cardiovasculares globales. Con relación al síndrome metabólico, ¿verdad? A nivel mundial se describe una prevalencia de 25% a nivel mundial y esto va a depender mucho de los estudios, de los criterios diagnósticos. En Maracaibo, ¿verdad? La prevalencia obtenida en el estudio publicado por el Centro Endocrino-Metabólico Dr. Félix Gómez del año 2015, vemos que tenemos un 42.4% de prevalencia, siendo la variable más importante la circunferencia abdominal como diagnóstico de obesidad abdominal, la más prevalente con un 74.2% de la población.
A través de estos estudios sucesivos que se han venido desarrollando desde hace años ya, publicado por supuesto por el Centro de Investigación de Enfermedad Endocrino-Metabólica, vemos que existe 2 veces más riesgo de esta población con síndrome metabólico de enfermedad cardiovascular en los próximos 5 a 10 años y 4 veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Al ver la evaluación y el seguimiento de estudios de los diferentes componentes del síndrome metabólico en el estado Zulia, podemos observar unas tasas de prevalencia de 39.3% de hipertensión, 33.3% de obesidad abdominal, 19.5% de glicemia alterada en ayunas, un parámetro importante para el diagnóstico de prediabetes, 8.4% de diabetes mellitus tipo 2, y con relación a los rasgos de control del perfil lipídico, vemos un 26.6% en lo que es prevalencia de triacilglicéridos elevados, y la más alta de estas dislipidemias ha sido el 58% de prevalencia obtenida en HDL colesterol bajas. Todas estas dislipidemias tienen una gran asociación con el desarrollo y el riesgo de nuevos eventos coronarios. La dislipidemia y el proceso aterogénico, como parte, por supuesto, fundamental de esta fisiopatología, está relacionado ya en muchas investigaciones desde hace muchísimos años. Nosotros sabemos que las dislipidemias más características son el aumento del colesterol total mayor de 200 miligramos por decilitro, el aumento de los triglicéridos mayor de 150 miligramos por decilitro, la disminución de la HDL colesterol menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres, el aumento de la LDL colesterol en más de 100 miligramos por decilitros, y también conocemos que existen algunas moléculas, como es el caso del incremento de LDL pequeñas y densas, que tienen una mayor correlación con el incremento de este núcleo lipídico aterogénico, proteogénico, que lleva a esas placas inestables y, por supuesto, la enfermedad coronaria. En el centro de investigación también se han realizado grandes avances con relación al estudio de la LPA como factor de riesgo cardiovascular en algunos grupos étnicos, sobre todo del sur del lago, que han permitido establecer puntos de corte hasta de mayor de 30 miligramos por decilitro en nuestra población, y que han permitido también conocer la gran importancia que tiene esta molécula, muy parecida desde el punto de vista estructural con la LDL, pero que además tiene una ApoA que aumenta, ¿verdad?, su adhesión a algunas moléculas como la fibrina, actuando como un factor antifibrinolítico. Por lo tanto, incrementa grandemente el riesgo cardiovascular. Ya se ha conocido desde hace muchos años, ¿verdad?, esa distribución de factores de riesgo clásica que nombra como modificables o no modificables. Dentro de los no modificables, nosotros conocemos el aumento de la edad, el género masculino, algunas etnias como las asiáticas o las afrodescendientes, y por supuesto la relación que tiene la herencia o la genética, sobre todo con los antecedentes de enfermedad coronaria de temprana aparición, era como un antecedente importante en los pacientes. Con relación a los factores de riesgo modificables, obviamente sabemos que un control de peso disminuye el riesgo cardiovascular, al igual que un buen control de la presión arterial, el evitar los hábitos tóxicos, sobre todo hábitos como el tabaquismo o el alcoholismo, y un buen control de las dislipidemias. Por supuesto que hay factores de riesgo, como el caso de la obesidad, que va a estar relacionado directamente con lo que es la relación de la persona con su medio ambiente, como vemos el caso del sedentarismo o la alimentación inadecuada, pero cada día más se observa que existe también relaciones de punto de vista genéticas que pueden estar o no asociados con aumento de factores de riesgo, como es el caso de las dislipidemias. Muchas de las dislipidemias que nosotros conocemos, también proterogénicas, pueden estar relacionadas sobre todo con un aumento de factores genéticos en cuanto a mutaciones y polimorfismo que pueden llevar al paciente a aumentar el riesgo cardiovascular. Dentro de la enzima o de las enzimas más estudiadas con relación al perfil lipídico, tenemos que la lipoproteína lipasa es una de las que ha sido mayormente estudiada, con más de 60 mutaciones documentadas. Esta lipoproteína lipasa pues depende de un gen que está ubicado, ¿verdad?, cromosómicamente en 8p21.3, ubicado en el cromosoma 8, en el brazo corto del cromosoma 8, con una longitud de 30 kilobases, compuesto por 10 exones que vemos acá y 9 intrones.
Este gen codifica un polipéptido de 475 aminoácidos que incluye un péptido de señal de 27 aminoácidos. Esta es la estructura génica, ¿verdad?, de lo que es el gen de lipoproteína lipasa con sus 10 exones. El primer exón que va a codificar por una proteína de 5' que no codifica ningún péptido, algunos péptidos de señal y posteriormente, por supuesto, los péptidos encargados de lo que son la codificación de cada uno de los aminoácidos de la proteína. Existen 5 regiones genómicas muy importantes con relación a la síntesis proteica, ya que en estas regiones es donde se incluye la interacción de esta lipoproteína lipasa con otras moléculas que veremos a continuación, como es el caso de la lipoproteína de alta densidad anclada a glucosilfosfatidilinositol proteína tipo 1, que permite el transporte de esta enzima al espacio endotelial. También vemos algunas otras regiones que sobre todo para interacción de la función catalítica en el sustrato, también regiones que interactúan con partículas de proteínas altas en triacilglicéridos, como el caso de los kilomicrones y VDL colesterol maduros. También su interacción con el heparansulfato, ¿verdad?, que permite la estabilización de la molécula. Y es muy importante también con relación al GPI-HBP1. Fíjense que tienen varias regiones que codifican para esta interacción y son las que le permiten esta estabilización, y también vamos a ver otras funciones importantes de esta enzima junto con este complejo lipoproteína lipasa GPI-HBP1. La enzima, ¿verdad? El lipoproteína lipasa está básicamente compuesta por dos dominios, un dominio carboxilo terminal que va desde 313 al 448 de aminoácidos, y ella permite su unión a lo que son las moléculas de paransulfato y a la unión a la proteína GPI-HBP1. Esto sobre todo le da a la enzima pues estabilidad y permite su activación para la función catalítica. El dominio amino terminal, que va desde el péptido 1 hasta el 312, es donde se contiene pues, la tríada catalítica que tiene la función, obviamente, lipolítica, sobre todo del núcleo de triacilglicéridos, de kilomicrones y de VLDL maduros. Para ello necesita una estabilización mediante lo que es la presencia de calcio y un coactivador que generalmente viene de los HDL colesterol. Hay su relación importante entre la disfunción del HDL colesterol con la función del lipoproteína lipasa, como es el ApoC2. Esta ApoC2 generalmente la cede la HDL colesterol, la lipoproteína lipasa, para su activación y sobre todo para la formación de este gran complejo LPL GPI HBP1. Aquí podemos observar los sitios de expresión de esta enzima, como es el tejido adiposo, mayoritariamente pues, para el almacenamiento de los ácidos grasos, el tejido muscular esquelético, también que obviamente utiliza el tejido adiposo como fuente de energía a través de la beta-oxidación lipídica, pero también se ha encontrado en otros tejidos como el tejido muscular, sobre todo cardíaco, y el tejido mamario durante la lactancia. Estas es lo que son los pasos de la síntesis y secreción de esta enzima, la proteína lipasa, que inicia, por supuesto, con la formación de un ARN mensajero a partir de este genoma ya descrito. Este ARN mensajero es traducido a un polipéptido a nivel del retículo endoplasmático rugoso y luego, posterior a una escinsión del péptido de señal y un proceso de glucosilación muy importante para la actividad catalítica, esta lipoproteína lipasa es empaquetada en el complejo, en lo que es el aparato de Golgi para su secreción en homodímeros al espacio subendotelial. Fíjense cómo esta enzima lipoproteína lipasa requiere de su unión a la GPI-HBP1 y también a heparansulfato para su estabilización y luego lo que es la migración y la función catalítica a nivel de los núcleos de triglicéridos y kilomicrones y VLDL maduros. Aquí podemos observar lo que es la función importante de este complejo de LPL junto con el GPI-HBP1 y las moléculas de paransulfato. Básicamente están dando por 4 funciones principales. Aquí vemos cómo la secreción de la lipoproteína lipasa inicialmente se une a estos heparansulfatos, que son como pequeños arbolitos en espacios endotelial, que va a permitir pues, el transporte de esta lipoproteína lipasa a la unión con la GPI-HBP1.
Ella es la primera función, en este caso, es la unión, ¿no?, de esta proteína a esta lipoproteína lipasa. Luego, esta lipoproteína lipasa cambia en forma esquemática de color, lo cual nos refiere que existe una estabilización de esta enzima que permite protegerla frente a algunos inhibidores fisiológicos, como es el caso de la angiopoyetina tipo 4. Luego de esta estabilización, las moléculas de GPI-HBP1 son las encargadas del transporte de esa lipoproteína lipasa y la expresión en el espacio endotelial. Fíjense las funciones tan importantes que cumple. Esta proteína GPI-HBP1 puede volver nuevamente al espacio infraendotelial y obviamente volver a recolectar otra lipoproteína lipasa para su expresión. Luego de esto, una función muy importante de esta GPI-HBP1, del complejo GPI-HBP1 lipoproteína lipasa, es que permite la marginación de las moléculas ricas en triacilglicéridos como kilomicrones y VLDL para posteriormente su función catalítica y liberación de ácidos grasos libres y glicerol en el tejido endotelial. Entonces, fíjense las funciones, ¿verdad? Y lo importante de que la lipoproteína lipasa pues no actúa sola, ella actúa en complejos fusionados junto con los heparansulfato y con la GPI-HBP1. Por eso, la lipoproteína lipasa prácticamente es la que se encarga de mediar, ¿okay?, la liberación de ácidos grasos libres endoteliales en los tejidos musculares, en el tejido adiposo, era proveniente de los kilomicrones de la dieta o de las VLDL del hígado. Los kilomicrones, luego de su interacción con la proteína lipasa, pues quedan unos remanentes de kilomicrones que son capturados nuevamente por los receptores de LDL a nivel del hígado, y las VLDL pues son transformadas en IDL, que posteriormente van a ir desarrollándose a LDL, ya con un aumento en las concentraciones de colesterol más que en triglicéridos, ya que los triglicéridos han sido liberados junto con el glicerol en el tejido muscular o tejido adiposo periférico. El polimorfismo HIM3 es uno de los polimorfismos mayormente conocidos con relación a la función enzimática de la lipoproteína lipasa. Es un polimorfismo donde existe una transición de base intrónica de una timina por una guanina en el sitio 458. Fíjense que aquí lo que estamos viendo es la presencia de timina, que es lo que nosotros conocemos como el alelo común. Es el que mayoritariamente, según los estudios publicados, está expresado en la población, también conocido como H positivo. En este caso, cuando existe la timina, pues es el sitio donde va a ocurrir la acción de la enzima de restricción de la HIM3 y vamos a poder determinar la ausencia del polimorfismo. La presencia del polimorfismo es cuando existe esta transición de una timina por una guanina, y es lo que se conoce como el alelo raro o H negativo. En este caso existe la presencia del polimorfismo y al someter, por supuesto, esto a una restricción enzimática, pues no vamos a obtener un corte como lo veremos más adelante. Aquí podemos observar cómo la presencia de la guanina, ¿verdad?, en este sitio ubicado en 458, no va a obtener pues el corte por la enzima de restricción de la HIM3 y por lo tanto vamos a obtener una banda de 358 pares de bases. Y como la presencia de timina, ¿verdad?, en el que es el alelo común o ausencia del polimorfismo, va a permitir pues la restricción de esta enzima HIM3 y la obtención de dos bandas, una de 217 y una de 139 pares de bases en el alelo correspondiente. Existen múltiples estudios que han relacionado la presencia o ausencia del polimorfismo HIM3 con diferentes tipos de dislipidemias, pero son bastantes diferentes en cuanto a sus resultados. Vemos que existen estudios en Estados Unidos donde han reportado alteraciones como aumento del colesterol total o LDL colesterol, en Alemania donde han reportado aumento del LDL colesterol y disminución de la HDL, y estudios en España o en India
que han reportado, disminución de la HDL con aumento de triglicéridos. No existiendo actualmente en nuestra región estudios que nos permitan obtener información con relación a las frecuencias genotípicas y alélicas con relación a este polimorfismo HIN3 y su relación con la dislipidemia. Es por eso que nosotros hemos hecho este estudio, esta investigación, con el objetivo general de determinar cuál es la frecuencia del polimorfismo HIN3 en el gen del EPL y su asociación con dislipidemias en individuos adultos del estudio de síndrome metabólico del municipio de Maracaibo, estado Zulia. Como objetivos específicos tenemos la caracterización según parámetros bioquímicos, antropométricos y clínicos de la submuestra en estudio, determinar la frecuencia alélica y la frecuencia genotípica de esta variante alélica TG en el intrón 8 del gen del EPL y estudiar la posible asociación entre el polimorfismo HIN3 del intrón 8 del gen del EPL con la dislipidemia en esta submuestra de individuos adultos del estudio de síndrome metabólico del municipio de Maracaibo del estado Zulia. Dentro del marco teórico podemos observar algunas investigaciones que dieron paso pues, al desarrollo de la presente investigación, como es el caso de Larson y colaboradores en el año 1999, quien ya reportaba frecuencias alélicas de 71% en hombres y 66% en mujeres de ausencia del polimorfismo HIN3. Una asociación de esta ausencia de polimorfismo con dislipidemia y una reducción del colesterol LDL y el colesterol total en mujeres homocigóticas para la presencia del polimorfismo. Fíjense cómo podemos observar ya que la presencia del polimorfismo parece ser un marcador de buen pronóstico para un mejor control del perfil lipídico en los pacientes. En este estudio se utilizó la secuencia de primes observadores para nuestra investigación. Razagui y colaboradores en el año 2000 también describió en la investigación que el sitio intrónico 8 del gen del EPL es un sitio funcional y que su composición va a alterar la estructura funcional enzimática, ¿verdad?, de la lipoproteína lipasa y por ende el perfil lipídico en los pacientes, existiendo una asociación entre las mutaciones del HIN3 con altos, ¿verdad?, niveles de triacilglicéridos y bajos niveles de HDL colesterol. Esto forma parte del marco teórico de nuestra investigación. Jaworski y colaboradores en el año 2007 también estudiaron lo que es la asociación e interacción del polimorfismo HIN3, también conocido como RS320, usando la técnica de reacción de cadena de polimerasa, RFLP, en el gen lipoproteína lipasa. Y vieron la relación existente con HDL colesterol en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Se observó una tendencia de existir HDL colesterol más altos y triglicéridos más bajos en aquellos pacientes que tenían un polimorfismo de HIN3, la presencia del alelo raro H negativo de tipo homocigótico. Esto se utilizó como parte del marco teórico de nuestra investigación. Igualmente, Núñez y colaboradores, un estudio publicado por el Centro de Investigación Endocrino Metabólica para el año 2013, ¿verdad?, que evaluó lo que eran las características sociodemográficas y, por supuesto, con relación al síndrome metabólico y dislipidemia, y reportó un 77.9% de dislipidemia en la población, siendo la más frecuente el colesterol alto con HDL bajo en mujeres, 71.6%, y en hombres con triglicéridos elevados de 86.5%. Existiendo una relación entre dislipidemia, el estrato socioeconómico, nivel educativo, estado civil, raza e índice de masa corporal. Este estudio es el que nosotros utilizamos como muestra poblacional de 230 individuos y nos permitió la selección de la submuestra, como veremos a continuación. El estudio de Zambrano y colaboradores, ¿verdad?, donde estudiaron también por la presencia de estas variantes de lipoproteína lipasa y los lípidos plasmáticos, en este estudio no se encontró una relación entre el polimorfismo del gen del EPL y los valores lipídicos plasmáticos. Fíjense que ya existen estudios donde sí se encuentra asociación, existen estudios donde no se encuentra asociación. Este estudio lo utilizamos sobre todo para desarrollar la metodología del estudio genético, que es la reacción en cadena de la polimerasa y la digestión enzimática para polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, denominado la técnica RFLP. El estudio de Vázquez y Pereira del año 2016
ellos determinaron la asociación entre el polimorfismo del gen del LPL y la enfermedad cerebrovascular isquémica, y ellos tampoco encontraron resultados significativos, concluyendo que no tienen una utilidad como marcadores genéticos de la presencia o ausencia del polimorfismo GIN3 en estos pacientes. Este estudio nos permitió hacer el análisis y presentación de las frecuencias alélicas y genotípicas en nuestra investigación. La variable independiente de nuestra investigación es el polimorfismo GIN3, la cual se establece en ausencia o presencia. La ausencia del polimorfismo GIN3, como ya lo hemos dicho, es cuando existe los genotipos H positivo con presencia de timina, y la cual pues, va a permitir el sitio de restricción enzimática y la formación de dos bandas, una de 217 pares de base y una de 139 pares de base dentro de la metodología de estudio. La presencia del polimorfismo, que es esta, obviamente, transición de base intrónica de timina por guanina, el intrón 8 de GDLPL, puede ser de tipo heterocigótica, cuando el genotipo es H positivo, H negativo, o sea, un alelo con timina y otro con guanina, en la cual en la timina permite el corte de la banda y vamos a observar entonces la presencia de tres bandas, una de 356 pares de base, una de 217 y una de 139 en nuestros individuos. O de tipo homocigótica, que según la literatura es la más rara, que es el genotipo H negativo negativo, presencia de guanina en ambos alelos, donde vamos a ver una banda única de 356 pares de bases. Con relación a la dislipidemia, pues se utilizaron criterios, ¿verdad? Como la elevación del colesterol total, triglicéridos séricos, elevación de LDL colesterol o disminución de la HDL colesterol. Nos planteamos esta hipótesis con relación a la investigación, donde decimos que si el polimorfismo GIN3 del intrón 8 del gen del LPL es un factor protector para el desarrollo de dislipidemia en la submuestra de individuos adultos del estudio de síndrome metabólico del municipio Maracaibo. Recuérdense que hay investigaciones que han reportado que la ausencia del polimorfismo está asociado con mayores alteraciones del perfil lipídico, y que la presencia del polimorfismo está asociado con niveles más elevados de HDL colesterol y disminuidos de triglicéridos y colesterol total. Claro, estos estudios siguen siendo controversiales. Con relación al marco metodológico, esta investigación es de un tipo descriptiva y analítica. Fue un estudio no experimental porque no se modificó, pues no se interactuó ni se modificó las variables bajo estudio, solamente se describieron, analizaron y fue de tipo transversal. Para esto se utilizó, como ya dijimos, la población de 2.230 individuos del estudio de Núñez, los cuales eran pues, individuos mayores de 18 años, escogidos al azar de ambos sexos, nacidos y residentes en el municipio de Maracaibo del estado Zulia. El diagnóstico de dislipidemia se estableció de acuerdo al tercer informe del programa de tratamiento para aterosclerosis, ATP3, y la selección de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio estratificado. La variable de estratificación es la presencia o ausencia de dislipidemia. La fuente de la información fueron las historias clínicas y archivos del Centro de Investigación Endocrino-Metabólica Dr. Félix Gómez. La submuestra obtenida fue de pacientes dislipidémicos, que fue denominado como casos, 82 individuos, y no dislipidémicos, los controles, con 49 individuos. Aquí vemos los criterios de inclusión de estos pacientes: residir en Maracaibo, mayores de 18 años, tener triglicéridos mayores de 150, colesterol mayor de 200, colesterol LDL mayor de 100 y niveles bajos de HDL colesterol. Pueden estar tomando tratamiento con hipolipemiante, pueden ser hipertensos y diabéticos. Para incluirlos en lo que es el grupo control, pues estos pacientes no deberían tener alteraciones en el perfil lipídico y también ausencia, por supuesto, de antecedentes de dislipidemia, hipertensión, diabetes. Es importante que nosotros utilizamos también, en el caso de la circunferencia de cintura, pues los puntos de corte reportados por el doctor Balmore y el equipo del centro de investigación en hombres menor de 98 y en mujeres menor de 91, como parte de los estudios que se han realizado con relación al síndrome metabólico. El protocolo de investigación se evaluó de forma clínica a los pacientes, una historia clínica que se encuentra en los archivos de CIEM, en donde se utilizó pues, la circunferencia abdominal o una cinta métrica calibrada en centímetros y milímetros según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y para la medición de la presión arterial por un fingomanómetro calibrado a través del método auscultatorio y la auscultación de los ruidos de Korokov. Las definiciones diagnósticas pues, se realizó el síndrome metabólico con base al consenso del año 2009, y con relación a la obesidad, los puntos de corte descritos por el doctor Balmore, sobre todo en el estudio pues, del año 2015.
En cuanto a la evaluación de laboratorio, se obtuvo una muestra de 10 ml de sangre periférica, 5 ml en tubo sin anticoagulante para la determinación de la química sanguínea, como es la glicemia basal, que también forma parte del estudio de nuestros pacientes, igual que todo el perfil lipídico, a través de un analizador automatizado. Y 5 ml en tubo de ECTA, que es el ácido etilén diamino tetracético, que es un anticoagulante que nos va a permitir el aislamiento del ADN genómico a partir de los leucocitos. Para eso utilizamos una técnica de salting out, que veremos a continuación. Esta técnica de salting out, tomamos esta muestra de 15 ml de sangre en tubo con anticoagulante y agregamos 15 ml de solución de lisis con cloruro de amonio y con bicarbonato de sodio, ¿verdad? Esto se mantuvo en una solución fría con hielo y posteriormente centrifugación por 15 minutos a 3000 revoluciones por minuto, descartando el sobrenadante y repitiendo, ¿no?, estos pasos de solución de lisis para tratar de tener una muestra leucocitaria de sobrenadante lo más limpia posible. Este sedimento de leucocitos se resuspendió nuevamente con base a 6 ml de trisma base de ácido clorhídrico y ECTA, y además de eso se añadió lo que es la proteína quinasa K, 60 microlitros. ¿Verdad? Esto pues fue llevado a incubación durante 2 horas como mínimo o durante toda la noche a una temperatura de 50 grados centígrados. Posteriormente fue añadido 1 ml de cloruro de sodio 5 molar y etanol frío al 70%, agitándose suavemente para obtener la malla de ADN que posteriormente se llevó a un buffer, ¿verdad?, para su transporte en un buffer TE1X. Para evaluar lo que es la calidad y la pureza del ADN, se realizaron estudios de espectrofotometría con bandas de 260 a 280 nanómetros, obteniendo una relación entre lo que es el contenido de ADN y proteínas con un valor entre 1.8 y 2. Con relación a la integridad, se visualizaron en geles de electroforesis para ver la presencia de las diferentes bandas de este ADN y ver la integridad del mismo. En relación a lo que es el protocolo de amplificación, ¿verdad? Esta muestra, esta hebra de ADN fue amplificado mediante la utilización de este protocolo, ¿verdad?, en la variante alélica TEG, mediante lo que es la programación del termociclador, con estos ciclos que vemos acá, y también la utilización de los cebadores o primers descritos en este gráfico. Para eso se utilizó lo que es la TAC ADN polimerasa de ProOmega. Este producto amplificado pues se llevó a una cámara de electroforesis con agarosa al 1,5% y se pudo observar lo que visualizó una banda de 356 pares de bases, que es el producto amplificado del Intron 8 de Ingen de LPL, donde vamos a ir a hacer lo que es la restricción enzimática. La restricción enzimática se llevó a esa digestión enzimática a través de la técnica RFLP, a través de la detección de esta variante alélica, en donde nosotros pues sometíamos este producto amplificado de 356 pares de bases a una enzima, una digestión enzimática con la enzima HIN3 ProOmega. ¿Qué vamos a obtener aquí? Bueno, si el paciente tenía lo que es la presencia del polimorfismo HIN3, es decir, la presencia de guanina-guanina en ambos alelos, un homocigótico, ¿verdad?, con presencia de polimorfismo H negativo a negativo, no iba a haber el corte, como ya dijimos anteriormente, y simplemente íbamos a observar en electroforesis una banda de 356 pares de bases. En aquellos pacientes en donde no existía el polimorfismo, ¿verdad?, de forma homocigótica, o sea, significaba que tenían timina-timina, pues en este caso sí iba a ocurrir el corte a través de la enzima de restricción, obteniéndose 2 bandas, una con 217 pares de bases y otra con 139 pares de bases. Y eran aquellos individuos que eran heterocigóticos, con un alelo con timina y otro con guanina, ¿verdad? En este caso, pues uno de ellos, que era el de timina, se iba a poder ver 2 bandas, una de 217 y otra de 139, y también la tercera banda de la guanina con 356 pares de base. Para nuestra investigación, debido al escaso número de pacientes analizados, tomamos en cuenta como presencia del polimorfismo tanto el heterocigótico como el homocigótico para lo que es el estudio de las estadísticas. En cuanto al análisis estadístico, las variables cualitativas fueron expresadas en frecuencias absolutas y relativas. Se evaluó la asociación mediante la prueba de chi cuadrado
Y para variables cuantitativas se utilizó pues, el Kolmogorov-Smirnov para ver una prueba de normalidad y ver si tenían o no una distribución normal para su expresión en medias o medianas respectivamente. También pues, se habló la diferencia entre estas variables a través del t-de-Student o Udeman-Whitney para variables paramétricas y no paramétricas. Los resultados fueron estadísticamente significativos cuando la P menor de 0.05 y para ello se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 para Windows. Con relación a los resultados, podemos ver que la submuestra, ¿verdad?, obtenida fue de 131 individuos, de los cuales 82 fueron dislipidémicos y 49 fueron no dislipidémicos. Aquí podemos observar una tabla donde podemos ver lo que es la presencia de pacientes o individuos con dislipidemia y pacientes con individuos sin dislipidemias, ¿no? Aquí vemos lo que es la distribución por género. Vemos en la edad que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre no dislipidémicos y dislipidémicos, con un aumento en lo que es la edad en aquellos pacientes dislipidémicos. También observamos con relación a las variables antropométricas, también hubo diferencia significativa con relación al índice de masa corporal, mayor individuos dislipidémicos, igualmente de circunferencia abdominal, mayor individuos dislipidémicos, y al cálculo del OMA-IR también observamos una presencia de mayor en aquellos individuos dislipidémicos. Evidentemente, también podemos observar en esta tabla cómo todos los perfiles lipídicos, ¿verdad? Triglicéridos, colesterol, LDL, VDL, estaban pues mayores en concentraciones séricas en aquellos pacientes con dislipidemia y aquellos pacientes sin dislipidemia. No hubo una diferencia estadísticamente significativa con relación a la presión arterial sistólica y diastólica en ninguno de estos grupos. Con relación a lo que es las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas del polimorfismo HIN3 del gen DLPL en pacientes dislipidémicos y el grupo control, podemos observar que hubo una distribución en genotipos H++ o positivo-positivo, que es la ausencia del polimorfismo, H positivo-negativo, que es la presencia heterocigótica del polimorfismo, o H negativo-negativo, que es la presencia homocigótica del polimorfismo HIN3. Vemos que las frecuencias para el no polimorfismo fue de 51.14%, para el heterocigótico de 41.98% y para el homocigótico apenas un 6.8%, que vamos a ver más adelante son bastante parecidos con lo que se han publicado en investigaciones posteriores. Con relación a lo que es las frecuencias alélicas, vemos que el alelo H positivo pues tiene una mayor frecuencia con un 72.1% en comparación con el alelo negativo con un 27.9%. No hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la distribución de estas frecuencias de individuos con o sin dislipidemia. Con relación a los cambios bioquímicos, antropométricos y clínicos, fíjense que aquí nosotros agrupamos los pacientes con polimorfismo HIN3 en estas dos categorías, tanto heterocigóticos como homocigóticos, tenemos 64 individuos y en homocigóticos sin el polimorfismo 67 individuos. Fíjense cómo pudimos observar también estadísticamente significativo lo que hay una diferencia entre la edad entre ambos grupos. Pero luego, al analizar lo que son el perfil lipídico, ninguno de ellos pues dio una estadística que sea significativa. Sí se observó una tendencia de aumento de lo que son los niveles de tanto de triglicéridos, colesterol, LDL, ¿verdad? En aquellos pacientes con ausencia del polimorfismo, pero estos datos no fueron estadísticamente significativos. Al evaluar la asociación, ¿verdad?, entre el polimorfismo HIN3 y las características bioquímicas, antropométricas y clínicas de los individuos, junto con la presencia o no de dislipidemia, igualmente pudimos observar cómo los pacientes dislipidémicos con presencia del polimorfismo HIN3 tenían menores concentraciones, ¿verdad?, de triglicéridos, colesterol, LDL, VLDL y aumento de la HDL colesterol, pero en comparación con aquellos individuos dislipidémicos sin el polimorfismo. Ninguno de estos datos fue estadísticamente significativo en nuestra submuestra. Al realizar el modelo de regresión logística, pudimos ver que existió una relación estadísticamente significativa con relación a los niveles de HDL colesterol en aquellos individuos que tenían la presencia del polimorfismo, evidenciándose un incremento del HDL colesterol en individuos con un mayor riesgo de tener HDL colesterol baja en aquellos individuos con ausencia del polimorfismo.
Con relación a la discusión, ¿verdad? De las frecuencias alélicas y genotípicas de este polimorfismo, de la submuestra, podemos observar cómo las frecuencias alélicas del polimorfismo, ¿verdad? Que es H negativo, de 0,27 fue un valor bastante medio y muy parecido a los obtenidos a nivel de Inglaterra, a nivel de Japón. En España vimos que ellos obtuvieron valores de frecuencias un poco mayores, pero fueron mayores que las reportadas en China con 0,18. Con relación a la frecuencia genotípica, lo que es la presencia del polimorfismo heterocigótico y homocigótico, nos da un resultado de más o menos unos 48% en la población y son resultados muy parecidos a los obtenidos en Argentina, que llega a un 50%, y por arriba de los ya reportados en Colombia, hasta de un 41,1%. Con relación al efecto del polimorfismo GIN3 de gen del EPL sobre variables antropométricas, vimos que la presencia del polimorfismo no hubo ninguna asociación con relación al índice de masa corporal ni la circunferencia abdominal, que nosotros sabemos que son variables muy importantes para la evaluación del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, igual que otros estudios publicados en Chile. Con relación a los efectos de polimorfismo GIN3 y los niveles de glicemia, insulina, IOMA y ERE, vimos que había una tendencia a valores pues, disminuidos, ¿ok? En pacientes dislipidémicos, pero con presencia de polimorfismo, pero no hubo diferencias significativas, al igual que estudios publicados en Estados Unidos y China, con relación a que existía una relación, una asociación entre polimorfismo y los niveles séricos de estas variables. El efecto a nivel de la presión arterial fue igual, fíjense, no hubo una relación significativa con relación a los niveles de presión arterial sistólica ni diastólica en aquellos individuos con presencia del polimorfismo, y estos resultados son similares a los ya reportados en China, Irán y México. Con relación al perfil lipídico, ¿verdad? La presencia del polimorfismo estuvo asociado desde el punto de vista cuantitativo con valores un poco más bajos de triglicéridos y colesterol, aunque no fue estadísticamente significativo, pero con el modelo de regresión logística sí observamos que existe una asociación en cuanto a los niveles de HDL, colesterol y la presencia del polimorfismo. Estos datos sí están siendo reportados en algunos estudios, como en China e India, donde observaron que la presencia del polimorfismo reportaba niveles altos de HDL colesterol. Igualmente, podían reportar niveles bajos de triglicéridos y niveles altos de HDL colesterol en Europa. Podemos concluir entonces que los individuos con dislipidemia presentaron valores en las características bioquímicas, clínicas, antropométricas más alteradas que la submuestra control, siendo más acentuados en lo que son los valores antropométricos de índice de masa corporal, circunferencia de cintura y el Omayer. La frecuencia de los alelos del polimorfismo GIN3 para la submuestra fue de 0,72 para el alelo común o ausencia del polimorfismo y 0,27 para el alelo raro o presencia del polimorfismo. La frecuencia genotípica encontrada fue de 51,19% para lo que es la ausencia homocigótica del polimorfismo, 41,98% para la presencia heterocigótica del polimorfismo y 6,8% para la presencia homocigótica del polimorfismo GIN3. Se observó una asociación entonces del polimorfismo GIN3 del gen del EPL con valores de HDL, colesterol, que son una de las cosas que han sido reportadas en otros estudios, en otras pues, ubicaciones geográficas. Como recomendación, recomendamos estudiar los efectos de las variables clínicas bioquímicas en los 3 genotipos disponibles sin hacer esta asociación que tuvimos que hacer nosotros por falta de una muestra más amplia, considerar incluir parámetros como leptina, adiponectina, presión del EPL en los estudios siguientes, aunque es cierto de que no existió una asociación entre encontrar en nuestra población con relación a este polimorfismo y variables duras con relación a lo que es el control de factores de riesgo cardiovasculares. Por lo tanto, nosotros creemos que se deben incrementar esfuerzos más que continuar esta investigación en aquellos factores cardiovasculares conocidos que ya sabemos que tienen un mayor impacto en el control de enfermedades cardiovasculares en nuestra población. Bueno, muchísimas gracias. Quiero finalizar dándole una gracia muy personal al doctor Balmore Bermúdez, quien ha sido mi guía durante todos estos años en el desarrollo de este doctorado en metabolismo humano. Igualmente a la doctora Karen Prieto, que siempre ha estado ahí ayudándome en cada una de estas etapas. Al doctor Clímaco y a todo el grupo de Centro Endocrino Metabólico, doctor Félix Gómez, por abrirme sus puertas durante esos años y formar parte de sus estudiantes.
y por supuesto darle gracias a la Universidad del Zulia por haberme permitido la formación académica que actualmente tengo y por formar parte pues, de esa aula magna tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.